Hola a todos, mi nombre es María Rebeca Ramírez Sánchez, estoy aquí por parte de la materia Biología 4 y el día de hoy revisaremos el tema de niveles de biodiversidad. La palabra biodiversidad es una contracción de la expresión diversidad biológica. Según el Convenio sobre Diversidad Biológica, la biodiversidad se refiere a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, los complejos ecológicos de los que forman parte, y además comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La primera vez que fue usado el término fue en 1986 con Walter Rosen. Sin embargo, hasta 1988 fue cuando se popularizó en el libro de biodiversidad del autor Edward Wilson. Hablando de biodiversidad, debemos entender que existen tres niveles fundamentales. El primero sería diversidad genética, segundo, diversidad taxonómica o de especies, tercero, diversidad ecológica y cuarto, diversidad de ecosistemas. Dentro de la definición de biodiversidad es muy importante reconocer tres atributos principales que determinan y constituyen la diversidad biológica de un área. Número 1, la composición, que se refiere a la identificación de los elementos dentro de los diferentes niveles de la organización biológica. Número 2 está la estructura, que se refiere a cómo tales elementos están físicamente organizados. Y número 3, función, que se refiere a los procesos ecológicos a través de los cuales interactúan la composición y la estructura. La diversidad genética es la cantidad total de información y variación genética que existe dentro de cada especie. Evaluando sus atributos, diríamos que como composición tienen a los genes, los cuales son una unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información básica necesaria para precisar sus rasgos. Como función tendrían los procesos genéticos. Como ya sabemos, la función del DNA es determinar las propiedades de la célula viva al regular la información biológica, principalmente mediante el control de síntesis proteica, según el dogma central de la biología, el cual es precedido por la replicación del DNA. Y por último, la estructura genética. El DNA está organizado en cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN unidas por un centrómero. A estas se les conoce como cromátidas hermanas. El ADN se compone de dos cadenas formadas por nucleótidos, que están formados por desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que bien podría ser de citosina, guanina, timina o adenina. Después tendríamos a la diversidad taxonómica, la cual su función es de los procesos demográficos e historias de vida. Según la etimología, demografía es la ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones, su dimensión, estructura, evolución y características generales, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Esos procesos serían la fecundidad, mortalidad y migración. En segundo lugar, sería la estructura poblacional. La estructura de una población es el modo en que está repartida dicha población según cualquier clasificación de las personas que lo comparten. Conocer los patrones espaciales es muy útil debido a que sugieren hipótesis acerca de los mecanismos que afectan a las poblaciones naturales. La distribución de los individuos de una especie responde a un conjunto de influencias ambientales, tales como condiciones físicas favorables, buena oferta de alimento o competencia. Por último, la composición, que se refiere a los espacios poblacionales. Con diversidad de especies poblacionales nos referimos a toda la variedad de individuos que viven en un mismo ecosistema. Después, diversidad ecológica. En su composición nos referimos a que la diversidad ecológica no estudia organismos aislados, sino agrupados en poblaciones. Una población biológica es un grupo de organismos de una misma especie que viven en un mismo hábitat y al mismo tiempo. Se estudia el comportamiento de un grupo de organismos que viven en un mismo lugar en un mismo tiempo concreto, cómo interaccionan entre ellas, cómo se relacionan con otros organismos y con su ambiente físico. La estructura sería la fisonomía y estructura de hábitat. La fisonomía es definida por la proporción en que cada forma de vida contribuye a otras comunidades de formas de vida. Esta proporción es en muchas ocasiones suficiente para describir a nivel regional la heterogeneidad de la diversidad de la vida.
el clima, la distribución, las características y la estratificación, entre otras, contribuyen a definir la fisonomía de la ecología de la región. Por último, en la función tendríamos a las interacciones interespecíficas, procesos a nivel de ecosistemas. Las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de la biocenosis se denominan relaciones bióticas. Depende de si son relaciones entre una misma especie o se relacionan entre diferentes especies. Entre estos tipos de interacciones interespecíficas tendríamos a la depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, foresia o tanatocresis. Por último, tenemos a la diversidad de paisaje. La estructura está basada por patrones de paisaje, los cuales son resultados de las contribuciones individuales de los atributos de las especies, tales como su área de distribución, abundancia, masa corporal, historia, filogenética. Las hipótesis relacionadas con procesos ecológicos y evolutivos se pueden poner a prueba analizando esos patrones. La composición está basada en los tipos de paisaje. Un paisaje es cualquier área de superficie de la Tierra que haya sido resultado de la relación entre los diferentes factores presentes y por lo tanto recibe el nombre de espacio geográfico. Por último, la función que se refiere a los procesos a nivel de paisaje, disturbios, patrones de uso de suelo. La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los servicios que proporciona, como el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación, entre otras. Finalmente, podríamos observar a cada uno de los niveles de biodiversidad como una sola unidad. Todos trabajan regularizando y organizando funciones y trabajos específicos para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre. Más allá del suministro de materias primas, la pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso a agua limpia. Es fundamental entender sus efectos de estos factores sobre el cambio poblacional para así diseñar planes de conservación que reduzcan la probabilidad de extinción. Los espacios protegidos son un aspecto clave de los programas de conservación, pero no bastan por sí mismos para proteger la biodiversidad en toda su extensión. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte y hagamos conciencia sobre el cuidado de los espacios protegidos para asegurarnos que todos los ecosistemas tengan una representación adecuada para el funcionamiento de todos los niveles de biodiversidad. Muchas gracias y aquí están nuestras referencias consultadas. Hasta luego.